Saludos, bienvenido a un nuevo espacio en el que, bueno, pues Abogado Responde nos va a hablar de algunos asuntos centrados principalmente en el tema de la plusvalía. Ya saben que últimamente es el tema que está pues más de actualidad, es que ha habido cambios importantes y igual de importante es que ustedes los conozcan. Nos acompañan esta tarde en el estudio Mari Carmen, graduada en Derecho por la Universidad de Jaén. Actualmente lleva a cabo tareas administrativas en el despacho de Abogado Responde, que está en calle Ollerías, número 30, segundo, y trabaja en el área extrajudicial. Mari Carmen, bienvenida a esta casa de nuevo. Y también pues Miguel Ángel. Miguel Ángel, ya saben todos ustedes, es un abogado andujareño, aunque ha estado pues unos años en Madrid, los cuales entendemos desde esta casa que le han servido para prepararse, especializarse un poquito mejor y más, porque lo ha hecho, bueno, pues ya saben que estudió en la Complutense su carrera de abogado y que después ha sido letrado integrante del grupo de trabajo procesal del Colegio de Abogados de Madrid, asesorando a los abogados colegiados, y máster en práctica jurídica por el Centro de Estudios Jurídicos de Madrid. Pues toda esta experiencia es un aval que le sitúa en uno de los mejores profesionales de Andújar, en el sentido de que a pesar de su juventud tiene una larga trayectoria y una gran experiencia. Bienvenido, bienvenido, Miguel Ángel. Bueno, pues ya saben que ellos tienen su despacho en Ollerías número 30, segundo, pero que además estos jóvenes abogados están muy comprometidos con abrir ese despacho, ese formato de despacho cerrado en el que a veces cuesta un poquito. Bueno, pues ellos han abierto tanto esas cifras que se cobran en los bufetes de forma clara, el cliente sabe desde el minuto cero prácticamente, desde que llega a consulta, y al hilo, que la primera es gratuita, lo que aproximadamente va a costar, con lo cual pues es con toda tranquilidad. Y en el plano de, bueno, pues de la honestidad, lo tiene muy claro, es uno de sus pilares fundamentales, y en este sentido pues aquí también pueden contar ustedes con las cosas muy claras. Lo que ellos entienden que puede tener un resultado favorable, así se lo explican; lo que no, pues también de igual modo, y le dan esa libertad para poder elegir. ¿Es así, Miguel Ángel? Efectivamente, eso tratamos, para eso trabajamos a diario, día a día, y bueno. Es lo que exige también el momento, ¿no? Bueno, pues sí, que efectivamente los tiempos han cambiado, obviamente la profesión ha cambiado, como digo yo siempre, y es lo que exigen los clientes hoy en día también. Bien, pues en este sentido ya saben ustedes que pueden acudir con total tranquilidad. Bueno, les comentábamos que íbamos a hablar principalmente de plusvalía. Y en un principio, ¿qué es el impuesto de plusvalía, Miguel Ángel? Bueno, pues esto es otro tema polémico, como unos otros tantos. Pues la plusvalía, en este caso el impuesto de plusvalía, es un impuesto que se ha puesto sobre el incremento del valor que tienen los terrenos de carácter urbano, no solo inmuebles, porque algunas personas consideran que es un piso, un inmueble; no, son todo tipo de terrenos, ya sean edificables o no. Y bueno, pues tiene su origen, obviamente, en un artículo en concreto, un muy famoso y también muy polémico artículo, el artículo 47 de la Constitución Española. ¿Y por qué digo polémico y famoso? Bueno, viene a ser como el artículo 14, el de todos somos iguales ante la ley. Muchos pues no lo consideran así. En la profesión en muchas ocasiones se habla del tema que, bueno, pues igual, el tema de, curiosamente viene en este artículo, que te menciona lo del derecho a una vivienda digna, ¿vale? El derecho a la vivienda digna, que los poderes públicos tienen que promover, en este caso, pues que se ejercite ese derecho, y además también el hecho de que trate de no especularse. Yo creo que es cierto que habría que poder considerar que ese primer párrafo pues ha tenido un cumplimiento un tanto relajado, digamos. Y sin embargo, en el segundo párrafo es donde dicen que las comunidades participarán de este incremento. Yo creo que ese sí ha tenido un cumplimiento riguroso, sin embargo. ¿Vale? Luego, aparte, pues, por supuesto, viene regulada la Ley de Haciendas Locales, vino a estar por el Real Decreto 2 de 2004, en este caso, que fue el texto refundido que se incluyó. Y ya te digo, pues viene a ser eso. El incremento, el impuesto se pone sobre el incremento de los terrenos de carácter urbano. ¿Y los antecedentes? Bueno, pues los antecedentes, todos sabemos lo que ha pasado en los últimos años. Bueno, pues hemos pasado por una burbuja inmobiliaria que cayó y nos explotó a todos de manera bastante virulenta.
Y bueno, en concreto pues es obvio y es notorio y evidente, pues todos los telespectadores conocen que la vivienda, pues el valor de la vivienda ha sufrido un claro retroceso. Entonces no tiene mucho sentido que un incremento, que el propio nombre habla de plusvalía, es decir, incremento de valor, cuando hay una minusvalía, en ese sentido, pues que bueno, pues se estuviera aplicando un valor catastral como el que había. Hay casos especialmente dramáticos, de hecho ha habido casos muy sangrantes en el cual incluso, bueno, pues ha habido ejecuciones hipotecarias, le ha quitado el banco la casa y se han encontrado con la sorpresa de que encima les ha llegado el impuesto de plusvalía. Concretamente el otro día incluso, bueno, ha habido cientos y muchísimos casos por ahí. Dicen por ahí, he leído en algunos sitios que miles de casos en los cuales le han llegado liquidaciones de pago con ejecución hipotecaria. Concretamente el otro día además escuché un caso que me llamó la atención y en cierta manera nos sobrecogió un poco, porque era un señor que había hecho una dación en pago con una entidad bancaria y ante el notario, bueno, de esta entidad bancaria se lo traspasaba a un fondo buitre. Lo hicieron bajo la fórmula de compraventa, no sé muy bien por qué motivo. Pues sí que es cierto que este señor estuvo, dentro de lo que él podía, estuvo avispado, dijo, mire usted, a ver si me va a cobrar este impuesto de plusvalía, vamos andándonos con cuidado. Y incluso el notario le dejó recogido que estaba exento. Sí que es cierto que la ley dice que la primera vivienda están exentos, pero aún así llegó el Ayuntamiento de Madrid y le impuso una liquidación de 20.000 euros a pagar, pese a que este señor había perdido la casa sin trabajo, en fin, o sea que... ya te digo, por línea general se dan casos especialmente dramáticos. Mari Carmen, ¿y estamos obligados? ¿Cuál es la obligación en este sentido? En teoría, la obligación sería toda persona física o persona jurídica, es decir, siempre persona del ámbito privado, nunca se le va a cargar a la administración, que son entes públicos, ¿vale? Entonces, cuando una persona, tanto con un terreno urbano como independientemente de si hay alguna edificación o no hay edificación, ¿vale? Con la compraventa o con cualquier otro bien actuación de transmisión, por ejemplo una herencia o lo que estaba comentando Miguel, cuando hay una ejecución también, por lo de la dación en pago y demás, presentamos un incremento del valor inicial, es decir, yo compro una vivienda por 300.000 euros y ahora pues la revendo por, bueno, de aquí a unos años la vendo por 400.000, ahí tiene una ganancia de 100.000 euros. ¿Qué es lo que pasa? Que hasta el momento, antes se compraba mejor un piso por 300.000 euros en Madrid, por poner un ejemplo, y ahora con el tema de la crisis, a lo mejor tú has tenido que mal vender tu piso porque te estaban ejecutando la hipoteca o por cualquier otro motivo, pues por 150.000, lo has tenido que malvender, por así decirlo. ¿Qué es lo que pasa? Que los ayuntamientos, como tienen una fórmula, aplican una fórmula que ya se ha declarado anticonstitucional y por lo tanto nula, ellos lo calculaban de tal forma que siempre daba digamos que un resultado positivo, nunca negativo. Entonces siempre te tocaba pagar. Y entonces, por ejemplo, si tú tenías una pérdida de 100.000 euros, 150.000 euros en la venta de tu vivienda, ¿vale? Aparte de que estabas manifestando una pérdida, encima tenías que pagar el impuesto de plusvalía. Entonces eso es lo que la cuestión del Tribunal Constitucional, lo que ha dicho, que es nulo y anticonstitucional, puesto que no hay un incremento, no hay una ganancia, sino que tú lo que estás declarando en tu declaración de la renta, efectos fiscales, es una pérdida, y efectivamente es una pérdida real, no un incremento que encima tengas que pagarle al ayuntamiento. En este sentido, ¿qué novedades hay? Porque últimamente, bueno, se han pronunciado, ¿qué ha ocurrido? Pues en el último año el Tribunal Constitucional, lo que estaba comentando, ha declarado la inconstitucionalidad y por lo tanto la nulidad de la aplicación de este impuesto si tú experimentas digamos que una pérdida patrimonial tras la venta. Entonces se han dictado 3 sentencias que son bastante importantes. La primera de ellas fue en febrero, que es la 26/2017, sobre la aplicación del impuesto en Guipúzcoa.
Luego la segunda era la 37/2017 de marzo, que era sobre la aplicación del impuesto en Álava. Entonces, estas dos primeras eran sobre la aplicación del impuesto, pero en comunidades autónomas, en provincia. Y luego ya la definitiva, por así decirlo, ha sido la del 11 de mayo, perdón, que es la 59/2017, que esa ya, digamos, que unifica el criterio y dice que se declara inconstitucional en uno de esos artículos de la ley reguladora de las haciendas locales, ¿vale? Cuando se aplique a una pérdida patrimonial y no, por lo tanto, a una ganancia. Sobre la primera, la verdad es que estaría bien que Miguel nos comentase en su calidad de abogado, también porque no solamente, como estaba diciendo, no solamente afecta a personas físicas, a particulares, sino que también a jurídicas, que es interesante comentarlo, ¿verdad, Miguel? De hecho, esta sentencia, la 26/2017, que es la que yo he podido ver, una sentencia exquisitamente motivada de toda una magistrada, su ilustrísima señoría, doña Adela Asua, ¿vale? En concreto, pues está muy bien, bueno, ya digo, muy bien motivada, como no podía ser, de un magistrado del Tribunal Constitucional. Y bueno, de hecho es de una empresa, de Irún, te quiero recordar, que tenía en este caso una nave, la compraba por 3 millones de euros y la tenía que malvender por 600.000 euros. Obviamente el incremento patrimonial no sé dónde lo ven, el incremento de valor pues más bien es todo lo contrario, es una notable pérdida y evidente en este caso. Y bueno, de hecho les pedían aparte de que reliquidaran y entonces pues se instó a la acción por medio de esta persona jurídica, es decir, la empresa. Y bueno, pues lo que vienen a decir esas tres sentencias, que es una noticia por supuesto muy importante porque hablamos de que ya se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, ya no es una cosa cualquiera, ya es que es inconstitucional, hablando claro. Entonces vienen a decir todo eso, pues que si no hay un incremento real, obviamente, si en vez de una plusvalía hay una minusvalía, pues no procede por supuesto el pago, pero es que eso era de sentido común y eso ya lo sabíamos todos, pero en fin, tiene que venir el Tribunal Constitucional, pues como vienen otros estamentos superiores, en alguna ocasión a poner un poquito de orden en este aspecto. Mari Carmen, ¿cómo podemos reclamar? Primero hay que hacer hay dos fases, la reclamación extrajudicial, que es la que por el momento estamos llevando nosotros en el despacho, y la reclamación judicial, que eso ya es el área más de Miguel Ángel. Entonces yo te comento el área extrajudicial y ya luego Miguel nos comenta el área judicial. La extrajudicial inicialmente, cuando a nosotros se nos impone el pago de ese impuesto, hay gente que dice, pero es que yo estoy teniendo una pérdida, la estoy mal vendiendo porque tengo que pagarlo. Si se quiere reclamar, aunque no estés de acuerdo, porque la administración te ejecuta por la vía de apremio y sin meterte siquiera en vía judicial para evitarte eso y para evitarte también lo que son los intereses moratorios, hay que pagarlo sí o sí. Aunque sea injusto, aunque no esté de acuerdo, pero para reclamarlo primero hay que pagarlo, luego ya se reclama. Entonces, una vez que ya se hace el abono del impuesto de plusvalía, se presenta un escrito de lo que sería un poco la rectificación y la devolución de esas cantidades que indebidamente el ayuntamiento se ha cobrado. Eso se puede hacer mediante un escrito simple. Lo que tenemos que tener en cuenta es que hay que presentar 2 copias de ese escrito y que nos pongan el sello, porque a veces la administración contesta, pero la mayoría de las veces no contesta. Entonces, por lo menos para acreditar que nosotros hemos presentado nuestro escrito. Luego, tanto si nos lo deniegan como si no nos lo deniegan simplemente por silencio administrativo, que en este caso sería negativo porque estamos ejerciendo nuestro derecho a petición y a reclamación, ¿vale? Lo siguiente sería presentar una reclamación económico-administrativa ante el órgano económico-administrativo de ese ayuntamiento en el que nosotros hemos abonado el impuesto, ¿vale? Entonces, una vez que abonamos el impuesto, tenemos un plazo, ¿vale? Por un procedimiento abreviado, tenemos un plazo de 6 meses para que nos contesten. Nos pueden decir que sí, nos pueden decir que no. Si nos dicen que no, pues ya tendríamos que acudir a la vía judicial, lo que es la jurisdicción contencioso administrativo. Eso ya es tema de Miguel Ángel. Bueno, una matización con respecto a lo que ha aportado mi compañera. Efectivamente hay que pagar, nos guste o no nos guste, sí o sí, pues por la sencilla razón, todos sabemos las administraciones, el poder ejecutivo y coactivo que tienen, te pueden embargar directamente las nóminas, tiene recargos, está sujeto a sanciones, además hablamos de recargos importantes, por línea general el famoso recargo del 30%, en fin. Bueno, entonces por supuesto, esto es como un poco como el tema de la ejecución hipotecaria, y cuando hacemos una acción de nulidad te dice el cliente, pues yo voy a dejar pagar las cuotas hipotecarias. Hombre, bajo tu propio riesgo, nosotros te aconsejamos, por supuesto,
que las abones indistintamente de que el banco luego te tenga que pagar más, salga un saldo favorable, en este caso un saldo a tu favor. Con respecto luego al tema de la solicitud, por cierto, la vamos a tener a disposición ahora a partir del lunes en la página web abogadoresponde.net. Cualquiera que quiera descargársela puede presentarla. Tengo entendido que el Ayuntamiento de Andújar en concreto iba a poner también un trámite en ese sentido. Insistimos, siempre todo por escrito, sellado, ¿vale? Para que quede... Y luego hay dos vías, que es el recurso de reposición. Si nos dan una denegatoria, por supuesto que casi nunca contestan. Aquí hay una cosa que se llama silencio administrativo, y cuando no nos contesta una administración, ese silencio puede ser favorable o positivo o negativo, perdón. En estos casos son negativos. El que no te contesten significa que como si te hubieran dicho que no, ¿vale? Es muy común que lo hagan. Yo, si fuera el abogado de la entidad local, en este caso del consorcio, bueno, del ayuntamiento, haría lo mismo, diría no contestéis a nada, ¿vale? Son más plazos, pero yo no soy partidario, no somos partidarios en el despacho del recurso de reposición. ¿Por qué? Pues va al mismo órgano, ya sabemos el criterio, el órgano ha dicho que no, pues para qué perder el tiempo, y sobre todo si es potestativo, si no es obligatorio. Entonces directamente reclamación económico-administrativa al órgano respectivo. Y si no, pues ya directamente, efectivamente, pues se nos cierra. Siempre hay que agotar la vía administrativa. ¿Por qué motivo? Conozco a más de un abogado, en alguna ocasión pasa que te dice el cliente que agota la vía administrativa, y si no la ha agotado, tú no podrías hacer el juicio. De hecho, en muchas ocasiones cuando le hace juicio a la administración, al Estado, por ejemplo, hemos hecho en alguna ocasión, hacen la excepción procesal, que se llama, el letrado del Estado o quien corresponda en ese caso, y te dice, mire usted, es que no ha agotado la vía administrativa como excepción procesal, ¿vale? Entonces es muy importante siempre agotar para que podamos tener. Con respecto a la vía judicial, pues hay que aportar en este caso una documentación. Por supuesto tiene que ser el justificante del pago de dicho impuesto. Por otro lado, nosotros estamos pidiendo la declaración de la renta del año en el que se ha pagado y en el que se ha declarado esa pérdida, ¿vale? Y una cosa que es muy aconsejable, que de hecho he estado hablando esta mañana con el compañero que hacen la pericial tasadora, se llaman Grafion, está en la calle. Ellos cobran 90 euros por dar un certificado, 90 y tantos euros aproximadamente, por dar un certificado de tasación en este caso. ¿Qué viene bien con eso? Pues estamos teniendo un perito que dice, mire usted, el valor real de este terreno, de este inmueble, no es el catastral ni mucho menos, es este otro. Y además, en ese caso, con unos baremos contrastados. Entonces, obviamente, una prueba documental de peso para el juicio. Por supuesto que, ya te digo, si se puede, no es obligatorio, pero es muy recomendable. En este caso de tener que acudir ya a la vía judicial, en el supuesto de que al final, bueno, pues se consiga que el juzgado dé la razón al cliente, no a la entidad, todos esos gastos de abogado y tal, vale. Normalmente, ¿qué ocurre con ellos? En este caso sí que es cierto que la vía administrativa hay... Depende, ¿no? No, la vía administrativa siempre existe vox populi, que cuesta un poquito más que condenen en costa. Es decir, suelen ser procedimientos que se sufragan en este caso con la cuota elite. Es decir, tú cobras, te han cobrado 20.000 euros de plusvalía, bueno, a lo mejor aquí por línea general sale un poco menos, 5.000, 6.000 euros, bueno, pues se cobra un porcentaje. En este caso nosotros cobramos el 15%. Sí que es cierto que pese a la creencia falsa de que nunca jamás condenan en costas, también condenan en costas a la administración. Eso que le quede claro a la gente, aunque sí que es cierto que es más difícil. No es como si es un banco contra un particular, pero sí, bueno, yo lo he visto y de hecho hemos tenido alguna condena en costas, o sea que es como todo, si lo entiende así su señoría y considera que ha habido mala fe, no ha habido un procedimiento acorde. Sobre todo yo entiendo que ahí iría más si el cálculo ha salido demasiado abultado, el coeficiente que han utilizado
Prejuicio distintamente. económico para la persona que lo reclama. Sí, también las condiciones. Luego también por eso nos centramos también un poquito en lo que es la reclamación extrajudicial, a fin de, digamos, demostrar un poco buena fe por parte del contribuyente al que se le carga. Pero como dice Miguel, el recurso de reposición no es potestativo, pero una reclamación al órgano competente, pues sí, por lo menos así digamos que tú lo has intentado por esa vía y si te sale bien, y si no, pues te va a la vía judicial. A nadie le gusta llegar a la judicial, pero es que tampoco lo que no se puede permitir es que un impuesto que esté declarado ya como nulo y anticonstitucional, que te lo sigan imputando o que te lo hayan imputado en los últimos 4 años, que eso es otra cosa que también nos gustaría comentar, que hay una prescripción del plazo y son de los últimos 4 años con anterioridad de que tú hayas declarado esa pérdida del valor patrimonial en tu ejercicio fiscal, en tu declaración de la renta. Efectivamente, está sujeto a prescripción. Sí. Ese periodo que son 4 años. Sí, pero bueno, ya sabes que además de los que más se han sido los últimos 4 años, o sea que hay muchísima gente que... Con lo cual van a entrar una bolsa de casos muchísimos. Claro, y ahora con las ejecuciones y tal y como está el mercado inmobiliario y demás, hay mucha gente que mal vendiendo y tal, pues sí, le interesará seguramente a mucha gente. Yo creo que deben ustedes de repasar a ver si es posible que se han vendido en los últimos años. Pueden ser uno de los casos, porque casi con toda probabilidad la mayoría, la inmensa mayoría, no sé qué, pero un porcentaje muy alto, seguro que ha pagado una plusvalía injusta, porque se han aplicado coeficientes en todos los casos, fuera de la realidad. Hubiera habido incremento o no, y como hemos dicho, recalcando que no es solamente una propiedad, que a lo mejor tienes un terreno urbano o tienes un garaje o tienes cualquier cosa, un local, lo que sea, simplemente con que sea tu propiedad y sea de carácter urbano, lo has pagado. Aunque te lo hayan ejecutado, aunque tal, esto es como el borrador de la declaración de la renta, siempre sale favorable, pues, obviamente. Para eso estamos también un poco los profesionales, para poder ayudarle. Pues en este sentido, ya saben, abogadoresponden.net, en Cañerías de Andújar, les puede asesorar y bueno, pues lo van a hacer con esa transparencia y con esa seguridad que este gabinete de abogados pues tiene claro, han hecho de su trabajo. Pues como decir, es diferente. Sabemos que sobre todo en los pueblos aún pues esa experiencia a veces no todo lo grata que hemos deseado cuando hemos tenido que acudir a diferentes gabinetes de abogados, nos ha hecho, en algunos casos, bueno, pues tener ese cierto pues reparo, si me permiten la expresión. Sepan que ellos tienen como columna vertebral la honestidad ante todos los casos, así que esa tranquilidad de antemano. Miguel Ángel, insisto mucho en esto y no es otra cosa que es lo que escucho en la calle. Al final soy una persona que hablo pues con muchas personas y cuando te plantean ciertas cuestiones, ¿no? Pues te dicen, sí, pero es que el abogado tal, sois conscientes de que quizá por eso ha llevado, ¿no? Es que en todas las profesiones, en todos los gremios hay aquí abogados, compañeros excepcionales. Total. Por supuesto, entiendo que puede haber alguien que haya tenido mala experiencia. Lo que sí que yo creo que es eso, como todos nos tenemos que actualizar, entonces hoy en día es eso, la gente te está pidiendo que le trate de dar aproximadamente pues eso, un presupuesto cerrado, digámosle, en ese sentido, más o menos por dónde puede salir o no, que le seas lo más sincero posible con las expectativas reales que hay, en ese sentido. Yo digo, algo bueno estaremos haciendo cuando llevamos muy poco desde que nos vinimos en ese sentido y pues pusimos el despacho hace 1 año y medio, 2 años y tenemos una buena cartera ya, digo, algo bueno estaremos haciendo. Sin duda, esa novedad en cuanto, asumir los nuevos retos, es verdad que se está trabajando de forma diferente en todas las profesiones, también desde la abogacía y quizá pues soy uno de los gabinetes que está irrumpiendo con fuerza en este sentido. ¿Os parece que repasemos un poquito el tema de la cláusula suelo, Mari Carmen? ¿Cómo va el asunto? Pues mira, como tú ya sabes, ya comentamos también en la anterior entrevista, estaba ahora lo del Real Decreto Legislativo, el 1/2017, por el cual se te imponía que antes de irte a la vía judicial tenías que hacer una reclamación previa en tu entidad financiera, en tu banco o en tu caja. Era como una especie de requisito previo, también luego tenía mucha importancia, mucho peso a la hora de condenarte en costa, ¿verdad? En la teoría, pues bueno, parece una buena idea, en la práctica no es tan buena idea. Estamos teniendo casos en los que sí que el banco, en algunas entidades,
pues están presentando, digamos que unas propuestas de negociación, unas propuestas de liquidación, pues en cláusula suelo, te quito tanto, y luego del capital pendiente de amortización tanto y tal. Pero también es verdad que lo está un poco acondicionando a que tú renuncies el ejercicio de otras acciones legales, como por ejemplo reclamar más adelante los gastos de notaría. Pero luego también es lo de siempre, nosotros se los ponemos al cliente, le decimos, mira, tienes estas posibilidades o no las tienes, ya como tú veas, y ya está. Hay mucha gente pues sí que le interesa al fin y al cabo, también para no estar siempre, porque es eso, que es una guerra psicológica y al final te cansas con los plazos, y bueno, pues si le hacen una buena propuesta, ¿por qué no, verdad? Y luego por otra parte pues hay algunos bancos que no, que lo que están haciendo es, como tienen un plazo de 3 meses para contestarte, te dicen sí. En ese plazo te contesta y te dice, hemos registrado tu reclamación con el número de expediente tal, y a partir de que tú recibes eso, otros 3 meses. Y entonces ya un poquito pues lo van prolongando, pero bueno, son entidades que también son, a ver, eso ya lo sabíamos. Era una cosa que efectivamente... Yo tengo que romper un poco una lanza, la verdad que era bastante escéptico y sí que le ha funcionado a muchos clientes, con entidades sobre todo como BBVA, Sí. ¿Cuál es más popular? ¿También abonado o algo? Sí, es popular en Caja los últimos Sur. momentos también porque, bueno, ya se Popular, sabe bueno. la situación, ¿no? Desde luego hay otra parte como Unicaja que no hay por dónde cogerla, con todos los respetos, y incluso no están cumpliendo. Esto me parece gravísimo, ¿eh? Sentencias firmes en estos mismos juzgados no las cumplen, sentencias firmes, ¿vale? Perdona, ¿y qué puede ocurrir? Una sentencia ¿Qué puede? Pues firme se firme ejecuta que- y si directamente se tendrá que embargar a la entidad bancaria. Ya se han pedido, sí, no quieren cumplir, pues... Por ponerte un ejemplo práctico, ¿vale? Una persona que tenga alguna deuda de, yo qué sé, un préstamo personal, que no lo incumple con el banco, tiene una sentencia, te ejecuto la sentencia y ya está. Y tú te embargo porque te tengo que embargar, y a lo mejor esa persona pues tiene, yo qué sé, un piso pequeño, en fin, lo que tenga, que no tiene muchos bienes. Y ahora nosotros, pues para ejecutarle al banco, para que el banco sea el que paga el dinero, pues sinceramente estamos teniendo muchos problemas. Bueno, tienes que solicitar que le embarguen de la cuenta de manera telemática en el punto neutro, de la cuenta de Banco de España, ya, en fin. Pero me parece también muy grave, y eso lo hemos comentado con otros compañeros, que incluso con sentencias que no son firmes, están procediendo a llamar a los clientes, cosa que está terminantemente prohibida, sobre todo cuando ese cliente está representado por un abogado, y en cierta manera, un poquito como yo me atrevería a decir un poco como a amedrentar, diciendo, mira, tienes esta sentencia, te tengo que devolver 8.000 euros, pero es que la voy a estar recurriendo. Además hablan de plazos que no son reales, dentro de 7 u 8 años, a lo mejor en el Tribunal Supremo lo cobra, porque lo voy a recurrir todo, pero si quieres lo podemos dejar aquí, te quito la cláusula suelo y ya está. Si no, sigo recurriendo y me sigues pagando la cláusula suelo. Eso lo están haciendo y lo hemos hablado. Me parece gravísimo que haya entidades a día de hoy que actúen de esa manera. Por lo demás, sí que es cierto, como decía, que el Real Decreto, yo era muy escéptico y tenemos muchos clientes que han cobrado. Sí que es cierto que es algo que ya sabíamos, tenía una capacidad de negociación. Se le ha puesto encima de la mesa al cliente, se le ha dicho, pues mira, te ofrecen 4.000, 5.000 euros de cláusula suelo y además te dan, BBVA siempre daba como 500 euros, ¿no? Es la oferta que han ido dando. Los gastos 500 euros, pues suelen ser 1.000 y pico de media aquí en Andújar. Pero de los cuadros de amortización, de lo que ya te han imputado en intereses, sí se suelen ajustar a la realidad, la verdad. Sí, se ajustan. Es una entidad que ha aprovisionado, creo recordar, 480 millones de euros. Creo que lo está haciendo muy bien. ¿Por qué motivo? Porque todas estas entidades que están recurriendo, cuando empiecen a caerle sentencias luego del Supremo, y luego hablamos de que son entidades que tienen una capitalización bursátil, tienen en este caso juntas de accionistas también, efectivamente, bueno, no que caigan en bolsa, sino que obviamente eso sí, las auditoras controlan ese baremo, lo tienen controlado dentro de la valorización, bueno, del valor que le dan a una entidad. Entonces yo creo que es la forma óptima realmente, y al final es la forma que más económica sale porque después de que no solo el Tribunal Supremo, sino después de que el Tribunal Europeo se haya pronunciado de manera totalmente categórica, no tiene mucha razón de ser seguir especulando. Entiendo yo, al final obviamente los costes procesales van a ser mucho más elevados, pero bueno, yo creo que en ese sentido ya no lo hacen, sino también desde una perspectiva inteligente a nivel empresarial BBVA.
Entonces eso, por un lado sí que ha habido mucha gente que ha recobrado, otras entidades que ni siquiera han contestado, pero eso también lo sabíamos, tenían 3 meses y si querían no contestaban, pero bueno, ya nosotros directamente, ahora han puesto ya el juzgado número 2 de Jaén, creo recordar, fue 1 de junio justo, han puesto en cada provincia un juzgado ad hoc, que es decir, que se va a encargar solo de cláusula suelo. Bien. No sin cierta polémica, porque este juzgado número 2 parece que está ya bastante colapsado, no solo por el tema de la aluvión de demandas que estamos metiendo en los despachos, sino también porque para lo que parece no le han quitado la carga de trabajo anterior, que yo entiendo que hubiera sido lo inteligente y lo aconsejable. Más que nada para que partieran de manera ya de cero, pues para poder, entonces sí que ya se está diciendo esto de que están colapsados, no te puedo decir, es lo que yo he oído, hasta la fecha hablo un poco de oídas, pero sí. Bueno, Miguel Ángel, aprovechando, hay otras comisiones por reclamaciones impuestas. Sí, la verdad que está habiendo en todo últimamente un tiempo muy de cambio en esto. Bueno, hay muchas novedades con respecto a jurisprudencia que ahora te podré hablar. Yo te puedo hablar, por ejemplo, incluso del tema del tipo medio de los préstamos hipotecarios, el famoso IRPH. Ya se han iniciado algunas acciones de nulidad, en Jaén se han iniciado muchas, en Andújar, por ejemplo, este martes, sin ir más lejos, tuvimos una audiencia previa. Ya hay señalamientos, o sea que sí, ya te digo, ya están conociendo. La verdad que no tenía noticias de que hubiera habido reclamaciones de ese tipo todavía. A lo mejor sí, hay algunos compañeros que llevan mucho tema hipotecario en concreto, lo que pasa pero es que el IRPH, cláusula suelo, pues bueno, algo más común, pero IRPH es complicado. Es complicado tú cuando te empiezas a ver la escritura, te lo meten de tal forma que es muy complicado y en fin. Pero sí, ahora mismo lo que también Miguel está haciendo, está aconsejando a muchos clientes, es clientes que le están embargando porque, bueno, por lo que sea, por circunstancias de la vida, no estaban pudiendo pagar. Entonces, para evitar el embargo, pues se presenta IRPH. La acción de nulidad, tratamos de, obviamente, meterla en registro antes de que el banco viste la acción de ejecución hipotecaria y, bueno, pues un poco se puede, obviamente, puede suspender perfectamente. Es recomendable. Claro, si tú coges y estás haciendo una acción porque tienes... Es que todas las escrituras ahora mismo, atendiéndonos a las sentencias, a la jurisprudencia asentada, están plagadas de cláusulas abusivas y nulas. Cláusula suelo, IRPH, vencimiento anticipado, que ahora hablará, muy interesante, gastos hipotecarios en general, interés de demora. Hemos tenido algunos casos que llegaba al 25% el interés de demora. Por un lado, de hecho, me hizo gracia porque el otro día en el juicio nos decían en la contestación una cosa, decían que no, que era perfectamente legal, pero sin embargo el banco nos contestaba que sí, que era ilegal y que iban a recalcularlo. Entonces, no se ponen de acuerdo entre ellos, bueno, la atención al cliente te dice una cosa muchas veces y luego el abogado... Te dicen, por un lado, no tienen, a lo mejor, también porque tienen un aluvión tremendo, los compañeros que se encargan de la representación letrada de la entidad bancaria, pues a lo mejor no le da tiempo a hablar con el servicio de atención al cliente y sí es muy común que entre ellos no se aclaren, pero bueno, en ese sentido es una cosa que podemos dejar constancia de ello y viene bien a nivel judicial que, bueno, pues que por un lado han dicho una cosa y por otro lado han dicho otra. ¿Qué hacer, Mari Carmen? ¿El interés de demora, el asunto del vencimiento anticipado? ¿Qué se puede hacer? Pues mira, lo que estábamos comentando, cláusula suelo y IRPH, esto cada vez pues parece que va a más, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahora también lo que tenemos con el tema de cláusula suelo, ya revisando la escritura, una vez que ya, digamos, nos estamos especializando un poco en lo de revisión de escritura y demás, nos hemos dado cuenta de lo que dice Miguel, del interés de demora, del 25%, pero no el 25% de lo que tú estás pagando, sino del capital pendiente de pago, de lo pendiente, o sea, incluso del inicial. Es una burrada, porque por un día, 2 días o por circunstancias de la vida te veas que no puedes pagar esa mensualidad, ya te está cobrando un interés de demora. Aparte de eso también se están empezando a aplicar lo que vienen a ser las comisiones por reclamación de posición de adeudo. Es decir, aparte de ese interés de demora, también te voy a cobrar una comisión que normalmente está en torno a los 30, 40, 50 euros por supuestamente
reclamarte, cuando en verdad ni se te está notificando en tu casa. Si acaso te llama alguna atención al cliente y te dice, oye, mira, que tienes tal y cual, pero eso no es ninguna notificación fehaciente, ninguna gestión, ningún trámite que dé lugar a que a ti se te imponga una comisión de 40 a 50 euros porque tú estés en una posición deudora. Entonces, como no hay ninguna reclamación, también están declarando la nulidad de esa cláusula. Y ya por último, digamos que yo creo que esto es lo que más cola va a traer junto con cláusula suelo y RPH, es que también el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea recientemente se ha pronunciado sobre lo que es el vencimiento anticipado. ¿Qué es lo que te dice? Pues que antes normalmente, incluso hay una normativa española que dice que si tú tienes un incumplimiento de 3 mensualidades de tu hipoteca, por así decirlo, o un préstamo, se te puede ejecutar el restante del principal y luego también pues, los intereses, todas las comisiones. ¿Qué es lo que ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea? Bueno, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, perdón. Lo que ha dicho es que básicamente para que se le reclame, se le ejecute a una persona el total de su hipoteca, tiene que ser algo que sea una cantidad que sea, pues digamos que importante, que tenga una sustancia y que luego también que sea importante, a ver, que te quede por así decirlo, un tiempo considerable del pago de tu hipoteca, porque imagínate, ahora yo hago una hipoteca por circunstancias de la vida, no sé, me despiden del trabajo, me quedan 20 años de hipoteca y llevo sin pagar 3 o 4 mensualidades y el banco me quiere ejecutar. Eso a todas luces no tiene ni pie ni cabeza, porque el banco te está ejecutando una cuantía de, no sé, pon 100.000 euros porque has pagado 4.000 euros cuando a lo mejor ya llevas, yo qué sé, 10.000, 20.000 euros pagados y todavía te quedan X años por pagar. Entonces un poco lo que es la proporcionalidad y el interés también de la persona física, que al fin y al cabo se queda un poco desprotegida. Bueno, ha venido bien, ¿no? Esta decisión de Europa, ¿no? Parece que un poco está marcando la línea, aunque no todos los bancos lo entienden igual, pero bueno, algo viene a ayudar porque el gobierno está haciendo los deberes mitad-mitad. No sí, ya insisto, yo al César lo que es del César, yo era bastante escéptico porque ya venimos tenemos mucha vida ya andada en ese sentido y la verdad que, pero bueno, nos hemos sorprendido con algunas entidades favorablemente. Sí. Pero es como todo. Puntualmente, por supuesto, excepciones, hablamos de 2, 3 entidades entre las 30 y tantas que suelen ser reclamadas, o sea que hablamos, por supuesto, muchas entidades, insisto, hay casos muy graves, he comentado ese, como podría comentar muchísimos más, en los cuales dice, pero bueno, esta entidad considera que es impune o que está por encima de la ley, del Tribunal Supremo, de la jurisprudencia asentada, del Tribunal de la Unión Europea, es que llega un punto que dice, en fin, pero vamos, que ya te digo que la verdad que mucha gente por lo menos ha podido recuperar bastante dinero en estos 3 meses y que han sido además frenéticos. Más o menos de una forma fácil, pero es como eso que algunos pues sí, otros pues más complicadillos. Luego con el juzgado para ejecutarte, algunos sí están por la labor, pero es como todo. En la vida hay de todo, ¿no? Entonces depende de lo que te encuentras y el cliente es lo de siempre. No te puedo decir una cosa fija, ¿no? Porque, bueno, hay que ver, matizar si el banco está por la labor en tu caso y luego también pues la facilidad para ejecutar. Muy bien, pues abogadoresponde.net os encontráis en Calle Ollería número 30 segundos. Mari Carmen, Miguel Ángel, muchísimas gracias por esta nueva entrega, estos programas que además lo hacéis de forma generosa y altruista y que seguro vienen muy bien pues a toda la audiencia de Jaén, de esta provincia de Córdoba, que también nos siguen, y a través de internet, que tenemos que decir que bueno, pues aproximadamente en 2 meses escasos nos han seguido 1.800.000 personas a través de internet en todo el mundo. Así que bueno, pues para todo ello es un regalo que hace abogadoresponde.net. Muchísimas gracias. Sí, y eso es lo que esperamos, por lo menos lo que viene a ser arrojar un poquito de luz, informar a la gente y sobre todo en cosas de tanta importancia en la cual pues le viene muy bien, por supuesto, esa recuperación económica. Por supuesto que sí, es un asunto además de plena actualidad. Muchísimas gracias. A los dos, gracias. Gracias. A ustedes hasta la próxima. Y bueno, ya saben, si tienen alguna duda, porque al final cada caso es personalizado, ya saben que en Calle Ollería número 30 segundo, Abogados.net les puede atender personalmente. Si no, pues lo acabamos de decir, abogadoresponde.net. Hasta la próxima, que lo pasen bien.